días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada, y ya van 3 seguidas, de los Code Talk for Developers. El capítulo que hoy va a estrenar la temporada no podía empezar mejor, ya que vamos a hablar de nuestra querida y buena amiga, la Foca. Ya conocéis Foca, nuestra herramienta open source para la gestión de metadatos. Pues bien, estos últimos meses se ha puesto a punto recibiendo varias actualizaciones y solucionando algunos bugs. Pero para contarnos mejor estos nuevos cambios y funcionalidades, voy a saludar a Joseba Palop de Eleven Path, que ya conocéis de algunos otros Code Talks. Y él nos contará un poco más en detalle estos nuevos cambios. Hola Joseba, ¿puedes contarnos brevemente los principales cambios y funcionalidades que se han realizado? Hola Fran, tal y como dices, le estamos dando una buena puesta a punto a Foca. Antes de entrar en detalle, me gustaría comentar que hemos migrado al sistema de releases que ofrece GitHub. Para descargar Foca, nos vamos al repositorio que está en GitHub, nos vamos a la pestaña Releases y aquí se nos listan todas las versiones que hay disponibles. Simplemente hacemos clic en la versión que nos interese y se nos descargará un fichero zip con el ejecutable de Foca. Ya no hace falta clonarse el repositorio completo y acceder al directorio bin mencionado en vídeos anteriores. Eso ya no existe, ahora es mucho más sencillo. Volviendo a las mejoras, hemos solucionado algunos problemas con los buscadores, ya que algunas peticiones no funcionaban como debían o provocaban errores inesperados. También hemos aprovechado para mejorar el rendimiento general de la aplicación, intentando que sea más responsive de cara al usuario. Además, estamos desacoplando la dependencia entre la aplicación propiamente y las librerías que se utilizan, aunque esto será un trabajo largo y progresivo durante los próximos meses. En cuanto a funcionalidad, ahora Foca detecta si hay una base de datos disponible, y si no es así, aparece un mensaje de error. Este de aquí. A continuación, aparece el formulario para que podamos configurar la instancia de SQL Server a la que queremos conectarnos. Una vez la configuremos, conectamos y si esa base de datos está disponible, Foca inicializará correctamente. También se ha reorganizado el menú contextual de metadatos para agrupar las acciones en dos grupos. Si añadimos estos ficheros de muestra, veremos que en el menú contextual aparecen dos grupos. Este primero que afecta al fichero seleccionado o a los ficheros seleccionados y este otro grupo que son las acciones que afectan a todos los ficheros de este listado. Otra funcionalidad interesante es la información GPS que pueden contener los metadatos EXIF. Si analizamos este fichero, veremos cómo se ha añadido una nueva categoría en los metadatos que es la de GPS, que contiene la longitud, la latitud y la altitud de los datos GPS de esta imagen. Además, hay un link a Google Maps donde nos aparecerá en el mapa el punto concreto donde se obtuvo esta imagen. También se ha mejorado la extracción de metadatos de los ficheros PDF. Si analizamos este fichero, veremos cómo ahora se analizan incluso las imágenes incrustadas que tiene el fichero en concreto, que están aquí. Y como última novedad, se ha integrado Diario con Foca. Para quien no conozca Diario, es un servicio desarrollado en el laboratorio de Eleven Path destinado a detectar malware en documentos ofimáticos, apoyándose en Machine Learning. Si necesitáis más detalles, estad atentos en los próximos Code Talks de esta temporada, donde se hablará de ello. Para analizar un fichero, simplemente lo seleccionamos y damos al botón Analizar malware. Si nos vamos al fichero en concreto, veremos cómo hay un nuevo apartado donde nos saldrá la predicción que ha hecho Diario sobre este fichero en concreto, que en este caso es malware. Si analizamos este otro, veremos cómo en este caso no es malware. Y estas son las novedades más destacables de Foca en estos últimos meses. Genial, bueno, ya sabes que esta serie se centra sobre todo en el código fuente, así que ¿puedes mostrarnos algunas partes del código y explicarnos un poco su funcionamiento? Claro, veamos un poco de código. Lo primero que hacemos es abrir Visual Studio con la solución de Foca, que previamente hemos podido descargar del repositorio de GitHub. La solución tiene 3 proyectos. El primero es el de Foca, de la propia aplicación, que es el que genera el ejecutable. Luego tendríamos esta librería, que es la que se encarga de extraer metadatos, y esta otra librería, que es la de buscadores. El primer cambio interesante que hemos querido hacer en Foca es intentar desacoplar la dependencia que hay entre la aplicación y las librerías. Estos cambios se han ido haciendo poco a poco y ahora mismo ya se pueden utilizar estas librerías de manera independiente al propio uso que hace Foca con ellas. En la parte de buscadores hemos cambiado toda la gestión de hilos que se utilizaban
para pasar a TPL, que es la librería de paralelismo que ofrece el framework de .NET. Entonces, a partir de ahora, si os fijáis en el propio fichero de Searcher, que sería una clase abstracta de la que van a heredar el resto de buscadores, tendremos, por ejemplo, token de cancelación, que es el sistema que utiliza TPL para este tipo de cancelaciones en cuanto a hilos, por así decirlo. Y los métodos que se encargan de hacer las búsquedas, pues utilizan el tipo task, ¿vale? Que este es el que luego debemos gestionar en Foca, tanto para cancelarlas como para ver si ha finalizado y demás. Para ver cómo utilizaríamos un buscador, vamos por ejemplo a la clase de Google Web Search y buscamos alguna referencia que lo instancie, por ejemplo en la búsqueda de metadatos de Foca. Vemos cómo se pueden crear diferentes instancias de los buscadores, pero todos al heredar de esta otra clase, pues podemos meterle una lista común, que esta es la que vamos a utilizar en el método superior para hacer las búsquedas. Este método recibiría los engines que hemos seleccionado, las instancias ya creadas, y utilizando la TPL, ¿vale? Si nos fijamos aquí, el Searching Engine lo que nos va a hacer es devolver una task, ¿vale? Con la cantidad de resultados. Entonces lo que hacemos es guardar estas tasks que hemos ido creando por cada engine y utilizando métodos de TPL, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Cuando todas las tareas hayan acabado, hacemos un continue with aplicando esta lógica, ¿vale? Que sería la de volver a inicializar todos los botones y demás a su estado original. Para el tema de cancelaciones, pues ocurre un poco similar. Crearíamos un token de cancelación y este token de cancelación lo cancelaremos cuando el usuario haga clic en el botón de cancelar. Entonces ya las tareas que haya asociadas a este token se cancelarán y volveremos al estado original una vez más. En cuanto a metadatos, también se ha mejorado la extracción de estos. Si vamos al fichero de metadatos de Exif Document, aquí podemos ver cómo esto hace referencia a una librería de NuGet que es específica de extracción de metadatos Exif. Por lo tanto, ahora se extraen más metadatos con mayor importancia. Y uno de ellos sería el caso del GPS. En este fragmento de código podemos ver cómo se extraen los metadatos GPS de una imagen si es que los tiene. Entonces aquí obtendríamos la latitud, la longitud e incluso la altitud. Además esto se ha considerado como para poder pintarlo aparte en el árbol de metadatos de Foca, para darle mayor importancia. Otra cosa interesante es que se ha añadido la extracción de metadatos EXIF, concretamente de los ficheros incrustados en los PDF. Si nos vamos al PDF Document, vemos como aquí se recorren los diferentes objetos que sean de tipo imagen y que sean susceptibles de contener metadatos, ¿vale? Y por cada uno de ellos lo que hacemos es simplemente llamar al módulo de EXIF para extraer estos metadatos, que estos se añadirán también como objetos embebidos dentro del propio documento PDF. Más cosas interesantes que se han hecho en Foca ha sido mejorar el sistema de navegación interno que tiene a través del árbol izquierdo de Foca. Si nos vamos a Foca, al directorio aquí, a ver cómo se actualizan la interfaz de usuario, podemos ir y comparar el histórico para ver este cambio en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se accedían a los diferentes nodos del árbol. Si nos fijamos, se estaban accediendo a través de literales en string, cosa que no es demasiado recomendable. Primero porque es bastante susceptible a fallo y segundo porque si se quiere renombrar un elemento, pues hay que rebuscar por toda la solución donde se accede y demás. Es bastante poco recomendable. Para solucionar esto, lo que se ha hecho es meterlo como en una serie de clases estáticas y acceder directamente con el nombre de la clase. Esto implica que si queremos hacer un rename, pues a través de Visual Studio haciendo el rename de esta clase, pues se cambiaría todo el código afectado.
Y si en algún sitio se nos ha olvidado cambiarlo, pues directamente no compilaría, lo que es conveniente para detectar el fallo en la compilación y no en la ejecución. Para realizar este cambio hemos utilizado una cosa que no suele ser demasiado conocida, que es el tema del text templating. Esto es código C#, si os fijáis tiene una extensión .tt y sigue siendo código que genera código. Es decir, en este caso concreto, lo que va a hacer el código que tenemos en nuestro TT es cargar el fichero nav.xml, que simplemente es un documento XML con la estructura del árbol que tenemos en Foca, que sea el proyecto, networks, ¿vale? Está aquí todo completo. Y este fichero lo que va a hacer es leer el XML y por cada nodo que tengamos en el XML va a crear una clase estructurada de la misma manera, con clases dentro de clases y demás. Esto nos va a dar la opción de hacer esa navegación como hemos explicado. Este fichero TT lo que genera por debajo es un fichero CS, esto es autogenerado, ¿veis? Y aquí tendríamos todo el árbol de navegación a través de clases estáticas que nos van a permitir navegar de una manera mucho más sencilla y más intuitiva. Vale, entonces si volvemos aquí, como podéis ver, tendríamos un navigation, project, domains y con toda la jerarquía de elementos que tendríamos en este árbol. Así ya no puede dar lugar a confusión ni a crear strings mágicos y así podemos evitar bastantes fallos en ejecución. Para ver un ejemplo de cómo funciona esto, podríamos renombrar un elemento del árbol aquí en el XML. Por ejemplo, esto, podríamos ponerlo así. Ejecutaríamos nuestro text template aquí con el botón derecho Run Custom Tool y ya vemos que este fichero se ha modificado. Si entramos dentro, veremos cómo esta clase ya se ha autogenerado ya sola y como por ejemplo en esta otra clase ya tendremos algún fallo de compilación porque el elemento unknown ya no se encuentra, ¿vale? Ya le hemos cambiado el nombre y ya podríamos acceder aquí como desconocido. Vale, pues nada, deshago esto, lo dejo como estaba. Y ahora ya vuelvo a ejecutar y ya se nos quedaría como estaba antes. Y por último vamos a ver la integración de Diario. Como había comentado antes, Diario es un servicio desarrollado por ElevenPaths para detectar malware en documentos ofimáticos. Para integrarlo en Foca, hemos creado una nueva clase que se llama Diario Analyzer. Esta nueva clase contiene toda la lógica para comunicarse con el servicio, apoyándonos en el SDK creado con este objetivo. Este SDK se publicará en los próximos días. Lo primero que vemos es que Diario soporta este tipo de documentos, por tanto filtraremos por estas extensiones para no enviar documentos que no tengan relevancia. Y después enviaremos cada fichero al servicio para que lo pueda analizar. Como Diario trabaja de manera síncrona, el primer paso será enviar el fichero y pasados unos segundos preguntar por su estado. Esta implementación la vamos a hacer utilizando una vez más la TPL que nos ofrece el framework de .NET. Por tanto, llamaríamos a través de una tarea al método checkFile con la información de ese fichero, calcularíamos un hash, que es por el que vamos a preguntar a posteriori, y volvemos a encolar una nueva tarea para posteriormente preguntar si este fichero ya ha sido analizado. Una vez el fichero ha sido analizado, recogemos el resultado y lo pintamos en la interfaz. Y estas son las últimas novedades de Foca. Y si queréis estar al día, podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Esto es todo por mi parte, Fran. Muchas gracias, Joseba. Como podéis comprobar, la Foca está más viva que nunca. Además, estamos seguros que en los próximos meses va a recibir nuevos cambios y actualizaciones, tanto en su funcionalidad como en su rendimiento. Así que atentos a los canales. Y como siempre, te animamos a que descargues la Foca desde su repositorio de GitHub, donde también encontrarás documentación sobre ella, y te pongas a trabajar y nos envíes tus impresiones o sugerencias. Podéis encontrar toda la información en la web de los Code Talks. Así que muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.